Voy a hacer una breve presentación de Rafa. Yo creo que la mayoría le conocen, pero para los que no, yo creo que ahora mismo probablemente la persona que más sabe en España sobre administración pública, función pública, reforma de la función pública. La que más sabe está aquí. Bueno, una de las que más sabe, pero lo que sí que me interesa mucho destacar es que tienes algo que no es tan habitual, que es la parte académica y teórica, pero también la parte práctica, porque Rafa, aparte de estudioso, ha sido profesor, es catedrático acreditado por la NECA, ha sido profesor en la Universidad Pompeu Fabra, en otras universidades, pero es que además eres consultor en ejercicio, es decir, que tú asesoras a las administraciones públicas que quieren, digamos, iniciar procesos de reforma, sobre todo en el ámbito local, pero también en el ámbito provincial, y además has tenido cargos públicos en relación con esta, digamos, esta materia, con lo cual eso no es tan fácil porque solemos tener por un lado los teóricos y por otro lado los prácticos, y esa conjunción yo creo que es muy relevante. Y también es cierto que luego eres alguien con muchísimas lecturas, que eso a mí particularmente me gusta mucho. Yo creo que de esas lecturas surge este ensayo ciertamente muy original. Y luego, por último, para nosotros en Hay Derecho es una fuente constante de post para el blog, como sabe Rafa de su blog La Mirada Institucional. Pues yo cada 2 por 3 le estoy diciendo: oye, ¿te importa que lo reproduzcamos en el blog de Derecho? Porque realmente lo que él escribe es muy interesante, siempre muy certero y siempre también muy crítico, ¿no? Porque yo creo que si algo caracteriza a Rafa es su mirada muy crítica y quizá un poco pesimista, aunque luego nos contarás un poco en ese sentido, ¿no? Y luego, con respecto al libro, pues yo creo que se trata de tener una conversación en torno al libro. Yo algunas ideas que tengo, pero tú, por supuesto, con libertad, que se trata de que tú las desarrolles. Pero yo la primera pregunta sería ¿por qué has elegido a Galdós y a los episodios nacionales? Que aunque está muy bien, luego a lo largo del libro lo explicas, pero de entrada, ¿por qué se te ocurrió? Porque está lejos en el tiempo, o a lo mejor no tan lejos. Bueno, no está tan lejos. Efectivamente, quien haya ojeado, leído el libro, pues se dará cuenta perfectamente de que la mirada sobre la política, la mirada sobre el Estado, sobre España, y la mirada sobre la administración que tenía don Benito Pérez Galdós es una mirada realmente pues todavía muy vigente. En cualquier caso, pues ¿por qué nació esto? Vamos a ver, el nacimiento de estas cosas suele ser muy complejo explicar y sobre todo pues es muy digamos, fruto de muchas circunstancias. Se remonta en el tiempo a que yo pues tuve, como todo ciudadano, más o menos una mirada durante algún tiempo y una lectura de obras de Galdós, principalmente. Lo hice sobre todo con cierto detenimiento cuando elaboré la tesis doctoral, hace ya tiempos inmemoriales. Entonces me tuve que aproximar a la figura pues, del cesante, una figura, digamos, muy típica de nuestro panorama político-institucional decimonónico y de primeros del siglo XX. Y bueno, pues a partir de ahí, pues la pandemia, como tantas otras cosas, empecé a leer, había empezado ya antes, pero en la pandemia ya me sumergí completamente en la obra de Galdós, no en toda, pero en casi toda, y principalmente pues me centré mucho en los episodios nacionales, que los leía o los releí, muchos de ellos, con una mirada completamente distinta. Entonces, ¿qué descubrí allí? Principalmente una mina, una auténtica mina, es decir, la mirada de Galdós sobre la política, sobre los actores políticos, sobre la administración pública, sobre España, era una mirada llena de vigencia, llena de actualidad. Es decir, yo creo que me fui dando cuenta, fui percibiendo pues, que era interesantísimo intentar pues, construir un ensayo que la verdad no ha sido fácil. Y bueno, todavía pues hay veces que, no digo que me arrepiento, pero tuve miedo escénico al final, porque Galdós es mucho Galdós, es una figura tremendamente importante de la literatura, muy estudiada, muy analizada, y por tanto, pues bueno, yo ya lo dejo claro al principio del libro, que mi mirada o mi análisis se circunscribe estrictamente a la dimensión de Galdós, que es bastante desconocida, como un excelente y extraordinario analista político. Esta es la tesis central del libro. Es decir, como la mirada de Galdós era una mirada escrutadora, era un gran observador, grandísimo, como decía Clarín, un gran observador y un gran analista,
y ese análisis lo trasladó, digamos, a la propia vida política y la realidad política. Entonces, esta España dividida, esta España partida, esta España, digamos, sectaria, esta España que entonces era también una España, digamos, todavía muy distinta a la actual, desde muchos puntos de vista, pero claro, en lo que es, digamos, pues una serie de elementos o criterios todavía siguen muy vigentes. Este sería un poco el primer análisis. Sí, desde luego leyendo el libro, yo también he leído hace muchos años a Galdós, dan ganas de volverlo a releer ahora con una visión, digamos, más, como dices tú, más institucional, o viendo un poco esos temas que él trata y que cuando lees por primera vez las novelas, pues realmente tampoco estás muy atento, ¿no? Pero trayendo un poco, vamos a traer el agua al molino de Hay Derecho. Tú dices, bueno, primero una idea que me parece muy interesante, ¿no? La idea de que tienes que conocer la historia, en este caso la historia de España, y desde luego los episodios nacionales es un fresco, ¿no?, de la historia de España del siglo XIX, muy interesante. Tienes que conocer un poco la historia para saber cuáles corrientes o cuáles tendencias de aquella época las tenemos todavía y en qué medida. Si quieres un poco desarrollar esa idea, que tú en el ensayo lo dejas claro, que hay cosas que empiezan en el siglo XIX y que de alguna forma llegan hasta nuestros días, ¿no? Y como decía antes, estamos hablando de muchos años. Sí, muchos años y muchos siglos, evidentemente. Yo creo que esta es la cuestión central. Vamos a ver si me consigo explicar en esta cuestión, porque es un tema central. La política que se hacía en el 19, que se empieza a hacer en el 19, cuando España empieza a construir un Estado liberal fallido, que nunca lo terminó de construir, este es un tema muy importante, el Estado liberal no se terminó de construir y por tanto hicimos un Estado liberal con unos mimbres muy endebles, muy frágiles. Aquí tiene mucha culpa el moderantismo español, o lo llamado moderantismo español, pero también tiene mucha culpa el liberalismo progresista, que tampoco fue capaz de construir nada con vocación de futuro. Y tampoco le dejaron en algunas ocasiones, pero bueno, también acabaron las cosas como acabaron. Entonces yo creo que aquí hubo durante el siglo XIX una serie de constantes que desgarraron al país y que todavía no se han cosido convenientemente. Yo creo que en la obra de Galdós queda perfectamente claro que Galdós, si en algo tenía dos demonios preferidos, eran, digamos, el carlismo y el neocatolicismo. El neocatolicismo, digamos, estos eran los dos grandes demonios de Galdós. Y yo creo que aquí en cierta medida, pues bueno, pues no digo que sigan, ni mucho menos, porque no siguen, ni el neocatolicismo no sigue, en los términos al menos como estaba planteando entonces, y el carlismo tampoco, pero que ha dejado, digamos, unos residuos evidentes, tremendamente evidentes, y una España desgarrada, una España partida, una España además que la política se ha construido siempre con la concepción smithiana de amigo-enemigo, con la concepción también, que lo dejo claro en el libro, de que lo importante es gobernar para los nuestros y nuestros amigos, depende de quién gobierne. Cuando gobiernan unos son los amigos de unos y cuando gobiernan otros, los amigos de otros. Es como dice Galdós, los de la camisa blanca y los de la camisa no blanca. En definitiva, cada uno, y todos son los colores. Los colores que luego los hemos seguido utilizando, los negros que eran los liberales y los blancos que eran los apostólicos. Y luego pues los construimos o los reconstruimos entre los rojos y los azules. Y luego lo que se quiera. Todo ha sido así, todo ha sido así. Bueno, pues hay unas constantes que todavía siguen desde aquella época. Y en estos momentos siguen, pues sí, también, en cierta medida sí. El carlismo ha desaparecido como tal, aparentemente. Sí, ha desaparecido como tal, aparentemente. Pero bueno, parece ser que ahora recobra bastante energía, bastante vigor. Entonces vamos a ver, reconvertido, lógicamente, reconstruido, reconfigurado, todo este tipo de cosas, pero bueno, hay problemas que Galdós los describe muy bien, sobre todo las guerras carlistas y el final de las guerras carlistas, porque Galdós no conoció la primera guerra carlistas, pero Galdós conoció, digamos, ya las guerras carlistas del periodo de finales del sexenio revolucionario y principios de la Restauración. Entonces esto era muy sensible a todas estas cosas.
No es ninguna tontería que Galdós, en concreto cuando fue propuesto para premio Nobel, precisamente quienes lo apoyaran bajo ningún concepto aparte, digamos, los neocatólicos, tampoco fueron las fuerzas entonces ya nacionalistas, que le negaron el pan y la sal. No deja de ser sintomático este elemento. Sí, y luego, de nuevo entrando también en la materia que, esto no suena, pero creo que se me oye, ¿no? Está el tema sobre todo de la administración pública, ¿no? Esos orígenes de la administración pública que todos tenemos en la mente, ¿no? El cesante de Miau, pero que va más allá, y yo creo que tú eso sí lo explicas muy bien, ¿no? Esa idea de la patrimonialización de la administración pública, ya entonces muy clara, ¿no? Ese reino del favoritismo, un poco esa idea del reparto de los cargos. Háblanos un poco de eso, porque quizá yo creo que para los amigos de Hay Derecho es quizá lo que está más claro, ¿no? Que eso de alguna forma sigue con nosotros. Nosotros tenemos unos estudios que se llaman el dedómetro, que intentamos medir con indicadores objetivos hasta qué punto los cargos públicos, sobre todo en el sector público, donde hay más libertad claramente para nombrarlos, responden a principios de mérito y capacidad, y la verdad es que los resultados, además, nos da igual el color del gobierno, son bastante lamentables, en que se ve claramente, digamos que seguimos con ese concepto un poco de llegamos al poder, barremos a todos los principales directivos de empresas públicas, ponemos a los nuestros, llegan los otros, los cambian, en fin, háblanos un poco, si quieres, de los orígenes, ¿no? de esta lacra, si queremos. A ver... no sé si se nos oye porque no funciona mucho. ¿Sí? ¿Se oye bien? Sí. Mejor, casi sin aparato mejor, ¿no? Pues sin aparato mejor, ya está. Bueno, aquí está Miguel Sánchez Morón, que es, yo diría que el mejor especialista, en este caso sí, en temas de administración y función pública, y sabe perfectamente la trayectoria de nuestra administración pública. Aquí lo que he pretendido yo en el libro, en concreto, no es tanto describir la administración pública, lo que pasa que la cabra tira al monte, sí. Y entonces cuando has trabajado tanto tiempo, pues aspectos vinculados con las instituciones administrativas y con la función pública, pues al final te terminas metiendo un poco en este jardín. Y además porque el personaje y el autor y la obra lo permiten y lo invitan a ello. Esto es verdad. Lo que he pretendido aquí, y no sé si ha quedado muy claro, es que la administración pública en España ha sido vicarial siempre de la política. Es decir, en España yo creo que tampoco se ha interpretado muy bien, por algunas cosas que he leído últimamente en relación con lo que escribí. Porque, vamos, en principio la política es la que ha ocupado la administración pública y la que ha hecho suya, ha colonizado y ha patrimonializado, como bien decías, la administración pública. Una mala política, una concepción mala de la política, que es la concepción que ha venido... Pues bueno, estos son los obstáculos que yo llamo, no los tradicionales, que los tradicionales estaban muy claros en toda la obra galdosiana. Digamos, es la corona, el papel de la corona en el sistema político, que era un papel bastante viciado, porque no era una monarquía parlamentaria, era bastante viciado, de que construía y destruía gobiernos con los decretos de disolución. Esto estaba por un lado. El papel de la Iglesia, sobre todo una Iglesia pues tremendamente conservadora en muchos momentos, una Iglesia pues digamos muy poco, vamos, que no tenía ninguna simpatía en general por lo que eran el ideario liberal progresista. Y bueno, pues estos son los obstáculos tradicionales que han existido y que, bueno, en alguna medida el papel del ejército en España, que ha sido determinante en el 19, ha sido tremendamente determinante en el 19 y en el 20, de estos obstáculos tradicionales, pues prácticamente quedan algunos residuos, pero no queda, digamos, los obstáculos como tal. Pero luego quedan los obstáculos que yo llamo intangibles. Los intangibles es lo que ha quedado. ¿Cómo se hacía política entonces y cómo se hace política ahora? Es que no ha cambiado prácticamente nada. Ha cambiado una cosa, que los políticos del 19 eran mucho más cultos. Sí, en eso ha cambiado. Mucho más letrados, mucho más ilustrados, Eran también sectarios, tremendamente sectarios, y gobernaban para los suyos. Pero bueno, claro, hay que oír o leer discursos de políticos del 19 y de principios del 20, ¿no? Pues, efectivamente son discursos bien configurados desde un punto de vista de arquitectura conceptual, de lecturas, en fin, todo esto. Hoy en día la política, el otro día Manuela Carmena, en una entrevista precisamente en El País, un reportaje en El País, lo decía con total claridad.
Es decir, tenemos unos políticos que no leen. Y claro, si tenemos políticos que no leen, pues es difícil efectivamente hacer, digamos, que la calidad de la deliberación pública mejore algo, que es paupérrima la que tenemos en estos momentos, está bajo mínimos. Entonces yo creo, hay algunos políticos que leen, pero no son más que una absoluta minoría. Entonces estos obstáculos intangibles, como es el obstáculo intangible en este caso concreto, de cómo se relaciona la política con la administración, yo creo que este es un tema que es tremendamente determinante para entender lo que está pasando hoy en día en España. Lo que pasa es que hoy en día pues hay una función pública profesional, cada vez menos profesional, pero bueno, todavía queda la función pública profesional como categoría, donde se accede a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, con algunos agujeros negros, como hay hoy en día, pero bueno, pero por lo menos hay una función pública profesional. Entonces, ¿dónde se produce la gran colonización política? La gran colonización política se produce en la alta administración, es decir, donde, bueno, digamos, es el espacio de spoil system o de cesantías, lo decías muy bien tú. Bueno, pues cuando cambian los gobiernos, cambian, digamos, todos los cuadros directivos de la administración. ¿En función de qué preferencias? En función de preferencias exclusivamente políticas. Quien tiene, digamos, vinculación política, pues pasa a desempeñar, o vinculación, o es amigo políticamente de los ganadores, pasa a desempeñar cargos directivos en la administración pública. En esto no hemos cambiado nada. Y haces también una referencia que yo creo que es interesante, porque tú siempre, es verdad, hemos profesionalizado la administración pública, pero siempre dices que esto no ha pasado igual en todos los niveles, ¿no? Que digamos la administración más profesional es la administración del Estado, pero de ahí para abajo la administración del Estado es muy pequeña en comparación. Cuantitativamente sí. Cualitativamente sí muy importante, claro, porque sigue teniendo, digamos, unos cuerpos de élite que, pues, el sistema de oposiciones es mejorable, como todo, pero bueno, tiene rigor y por tanto hay que reconocer que... El problema de las administraciones territoriales, que yo es donde más trabajo, en autonómicas y locales, el grado de deterioro y de degradación de la profesionalización y de la imparcialidad en estas administraciones, en algunas de ellas, es muy preocupante. Sí, eso, muy preocupante. Eso lo dices y yo creo que es un poco porque a veces, claro, el público, sobre todo si no es especialista, no distingue, ¿no? Entonces, hay administraciones públicas diferentes, el grado de profesionalidad es diferente. Es que España es un país muy complejo y lo hemos hecho más complejo todavía, porque claro, en definitiva, si tenemos 17 comunidades autónomas, es muy difícil meter a todas en un mismo cajón y con un mismo patrón. Yo no conozco todas, conozco algunas que he trabajado y he trabajado en proyectos de este tipo y francamente, bueno, los procesos llamados de estabilización de interinos, pues no están haciendo, digamos, ningún favor a la administración pública en estos momentos y no la van a hacer en el futuro, cuando son centenares de miles de personas las que van a ingresar en las nóminas públicas a través de estas vías y van a ser los futuros responsables de la administración o los responsables de la administración del futuro. Pero bueno, volvamos a Galdós y salgamos de la dura realidad cotidiana, porque tampoco me apetece hablar mucho de ella. No, pero volvemos a Galdós, pero sí es verdad que, claro, ya te digo que yo voy a traer un poco el agua a mi molino, porque al final, claro, estos son los temas que nos interesan mucho en Hay Derecho. Y hay otro tema que también tratas en relación con las novelas de Galdós, que es otro que yo creo que también se puede percibir que está todavía entre nosotros, que es el tema del caciquismo, ¿no? A lo mejor ahora transmutado en clientelismo, pero ese caciquismo que empieza siendo un caciquismo electoral, básicamente, pero que yo te diría, y aquí a lo mejor estoy siendo un poco provocadora, ¿hasta qué punto eso no sigue con nosotros? Estoy pensando, por ejemplo, en casos de caciques locales, como el famoso cacique Baltar en Ourense, que es una persona a la que no se puede tocar por lo que se ve. No se le podía, ya no es, ahora cada vez menos. Bueno, pero te quiero decir que al final sigue esas redes, que en el fondo son redes clientelares, pero que al final son redes que traen votos a los partidos, ¿no? Si quieres un poco hablar de eso. Sí, pero yo me remontaré a Galdós, porque si me sacas de Galdós, me estás llevando a un terreno para el cual no venía preparado. Pero sí, bueno, sí estás preparado. No venía preparado, bien. Vamos a ver, sí, es cierto. El caciquismo en España yo creo que es una tremenda losa en la construcción también del Estado liberal, precisamente en el plano electoral, pero no solo en el plano electoral, es en todos los planos. Absolutamente todos los planos. Y en esto, por ejemplo, Galdós sí que fue bastante duro. No se metió mucho con el caciquismo, no entra mucho el caciquismo en sus novelas, en algunas sí,
Yo creo que lo trata por primera vez, si no me equivoco, con Doña Perfecta. Lo trata por primera vez. Sí, que si no me equivoco, lo trata en Doña Perfecta, digamos, en lo que es el fenómeno caciquil en sentido estricto. Lo trata también luego en algunas obras posteriores, en episodios nacionales sí que empieza a aparecer, emerger en la primera serie, en las dos primeras series, pero luego aparece con mucha más fuerza en las series tercera, cuarta y quinta, la incompleta quinta. ¿Por qué también? Porque esta serie las escribe ya a partir del 98, después del desastre, y es donde efectivamente el regeneracionismo coge un brillo y una fuerza enorme en España, o pretende coger, y también le involucra o le invita a Galdós a posicionarse, sobre todo Joaquín Costa, en relación con la España regeneracionista. Pero yo lo digo ahí también, y yo lo creo sinceramente, después de leer a Galdós con cierta atención, a Galdós fue un regeneracionista avant la lettre. Es decir, la obra de Galdós ya rezuma anticaciquismo desde el principio. Y el caciquismo sí que tenía esa dimensión electoral, que también le benefició a él cuando fue diputado del Partido Liberal Fusionista. También le benefició a él. Esto también es cierto. Pero luego tenía otra dimensión, que es la dimensión, yo creo que interesa más, según tu opinión, y yo creo y es cierto, que es la dimensión más desde el punto de vista político-administrativo. El caciquismo tenía pues también, pues bueno, el caciquismo es un clientelismo político. Yo he estudiado para otro trabajo que aparecerá en los próximos meses, bueno, dentro de un mes aproximadamente, he hecho un estudio de lo que es todo el sistema, todo lo que es la concepción clientelar desde un punto de vista conceptual, y cómo se va asentando. Es un reparto de favores, en definitiva, de favores de todo tipo, que no tienen que ver ya solo con los electorales, sino que son las ayudas, son los empleos, en fin, todo, son subvenciones, son cualquier prebenda que el cacique pueda. Y bueno, pero la concepción caciquil es muy curiosa, porque luego he estado leyendo ya por afición, aunque yo no soy un gran experto en temas literarios, pues me puse a leer a Juan Valera. Y Juan Valera, que es un grandísimo escritor, con otra dimensión. Ya veo otro ensayo, entonces, ¿no? No, pero es curiosísimo, porque la concepción de caciquismo que tiene Juan Valera es una concepción de un caciquismo mucho más amable. Ahí dibuja, ¿no? Sí, dibuja caciques duros, pero dibuja también caciques amables, el cacique bueno. El cacique bueno. Pues el cacique que has mentado tú antes, en concreto, sería un cacique bueno. Sí, para algunas personas es un cacique bueno. Sí. Es un cacique bueno porque reparte favores, reparte empleos. Reparte ocupaciones. ¿Qué pasa hoy en día en España? El viejo caciquismo, que nosotros pensábamos que ya había desaparecido en España, no ha desaparecido. Se ha transformado en clientelismo político. Pero así, de claro. Está transformado en clientelismo político. Lo que pasa es que la figura del cacique ya no es una figura, digamos, vinculada a un territorio. También, porque existen los varones. Sí. O existen territorios o zonas donde no hay varones, pero donde existen partidos de ámbito territorial, llámesele independentistas o nacionalistas, que son efectivamente quienes distribuyen los favores y los... En fin, todo esto también está bastante estudiado ya. Entonces, todo esto hay una continuidad que nosotros creíamos que la habíamos enterrado, pero no se ha enterrado nada, se entierra, todo se termina saliendo. Bueno, porque hubo dos dictaduras aquí, el paréntesis de la Segunda República, que también hubo caciquismo en la Segunda República. El libro magnífico de Moreno Luzón sobre Romanones, el conde de Romanones, la biografía que tiene, que fue su tesis doctoral, aquí lo deja clarísimo, que también en la Segunda República hubo caciquismo, más localizado, menos intenso. Pero entonces ya empezó a aparecer con los partidos de masas y sobre todo con la nueva configuración de los partidos un caciquismo de distinto cuño, distinto signo, que es un clientelismo político y donde se reparten favores también. Sí. No solo, ahora electorales no tanto, aunque se ha intentado hacer algún apaño de manipular las elecciones, pero sobre todo otro tipo, sí. Hay un concepto que luego, si no lo preguntas ya lo diré, de Galdós, que me parece mucho más interesante vinculado con todo esto de la administración. Dale, no de... es la configuración básicamente de Galdós desde el punto de vista, el Galdós que podríamos llamar hacendístico.
Pasar del presupuesto, ¿no? Claro, es que Galdós tiene unas categorías que son muy evocadoras. Una es la olla presupuestaria. Otro es el comedero público, donde van todos ahí a ver, a brevar, ¿no? Es decir, donde van ahí a ver qué sacan. La otra es lo que llama el derecho al presupuesto, que es una categoría nueva. Hay que tener un derecho al presupuesto, derecho de acceso al presupuesto, y esto también lo podemos categorizar también desde un punto de vista bastante contemporáneo. Sí, y luego, pues bueno, la concepción que a mí me parece, la expresión dice el presupuesto, creo que las palabras exactas no sé si son estas, es la expresión cifrada del restaurante nacional. Sí. Es decir, todo el mundo va al restaurante nacional, depende de quienes gobiernen, manejan el restaurante y dan acceso a unos o dan acceso a otros. Y bueno, pues yo creo que esta concepción de Galdós, y en la obra de Miau tiene unas reflexiones magníficas, también sobre, y no solo en la obra de Miau, en muchos episodios nacionales sobre la corrupción. No sé si sobre eso vas a preguntar luego. Iba, pues, pero sigue. Sí, no, antes de entrar en la corrupción, está también, que lo has mencionado antes, en relación con, digamos, la España moderna, esa figura de la alta función pública, que sin embargo está muy penetrada por la política, y también ahí está el famoso alto funcionario, ¿no?, de Galdós, el señor Pez. Sí. Si quieres un poco también esa concepción del alto funcionario que ya viene, que está en las obras de Galdós del siglo XIX, ¿hasta qué punto eso también lo tenemos de alguna forma ahora? Eso es más complejo, porque ahí en Galdós aparece muy, digamos, muy desdibujado. Las primeras expresiones de este fenómeno, que ya se empiezan a gestar en el sistema político de la Restauración. El corporativismo se empieza a gestar en el sistema político de la Restauración. Se empieza a gestar entonces, pero la plétora del corporativismo es con la dictadura Primo de Rivera y con el sistema político franquista. Esto es la auténtica plétora, digamos, porque es el sustitutivo de no tener un partido. Claro, las dictaduras en España en el 19, en el 20, fueron dictaduras muy atípicas, porque los partidos que construyeron fueron partidos débiles. Aquí no estaba el partido fascista, aquí estaba la Unión Patriótica, con Primo de Rivera, que era un partido débil, endeble, enclenque, y con muy poca penetración, y con Franco estaba la Falange, que nunca, que francamente pues no jugó un papel inicial, pero luego muy adjetivo, muy secundario. Entonces, bueno, ¿dónde tenías que reclutar, digamos, altos cuadros para la administración y para la propia política? Lógicamente en cuerpos de élite. En cuerpos de élite. Entonces el corporativismo ya se empieza a gestar en la etapa de la Restauración, ya tiene algunos elementos, pero yo creo que cuando cuaja, digamos, es en ese momento. Y ya, si quieres, entramos efectivamente en el tema, que yo creo que eso sí es perfectamente reconocible, que es el tema de la corrupción, ¿no? Que, digamos, en la obra de Galdós es omnipresente cuando habla de la administración pública, ¿no? Parece que prácticamente es lo habitual, ¿no? Y que de alguna forma el funcionario honesto y que se cree lo que hace es absolutamente excepcional. Sí es cierto lo que dices, eso es verdad. Lo que pasa es que la corrupción como tal la enumera Galdós pocas veces. Lo que deja es... Bueno, caer, con lo que te cuenta tú ya, como caer, lector moderno, dices esto. Sí, pero esto también para el lector moderno, porque este es un país de cínicos también, pues empezará a percibir que en realidad pues es una corrupción gris, no es una corrupción negra. Porque esto del empleo, en definitiva, pues oye, de favorecer a los amigos... Bueno, pero aquella de colocar hay gente que tiene a toda la familia colocada en el ministerio, bueno, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, pues bueno, pero... Sí, los PEZ. Incluso desde los PEZ, desde edades muy, muy jóvenes, ¿no? Que ya van entrando todos en... Sí, pero bueno, sobre eso pues hay una mirada bastante, digamos, complaciente. Eso puede haber una cierta mirada complaciente. Pero la corrupción ya empieza a aparecer en la obra de Galdós, en algunos episodios, aparece ya con fuerza. Y aparece también, digamos, esto tampoco lo he traído preparado y por tanto me lo tendría que haber estudiado más. Pero vamos a ver, ¿sabes? Pero no digo para ubicar exactamente en qué episodios nacionales está, en qué pasajes, en qué momentos, pero evidentemente la corrupción aparece ya principalmente, aparece en la época de Bravo Murillo, que fue cuando España empezó a industrializarse, sobre todo los ferrocarriles y todo este tipo de cosas, aparece ya ahí. Aparece también en la época del sexenio revolucionario, cuando se ve involucrado Sagasta, su amigo Sagasta,
se ve involucrado en un proceso de corrupción importante, de financiación, que él lo justificó como financiación ilegal de los partidos políticos, 2 millones de pesetas de entonces, que ya eran millones, entonces, bueno, pero lo importante es que no sé en qué episodio, ahora no sé si era en la de los tristes destinos, al final, no sé qué episodio es, donde Galdós hace una construcción ética importante, digamos, una defensa de la ética importante en el ámbito de lo público. Eso lo tendría que revisar. Me sorprendió la vigencia, digamos, del mensaje. La vigencia del mensaje de, bueno, que efectivamente, pues bueno, esta es una administración, claro, una administración que está totalmente capturada por la política, que no tiene ningún tipo de contrapesos, porque no es ningún tipo de contrapesos. Los poderes del Estado se reducían a 1, o a 2, si se quiere, la corona y el poder ejecutivo. Lo demás era coreografía. El Parlamento era coreografía y el Poder Judicial no digamos. Entonces no había contrapesos de ningún tipo. Entonces en este caso, pues bueno, efectivamente, la administración pública pues era pasto, como decía el profesor Alejandro Nieto, de clientelas. Y punto. Y en esto sigue siendo, pues sí, en zonas altas, sí, en las zonas altas, pero claro, las zonas altas de todas las administraciones públicas, autonómicas, locales y Estado, donde, bueno, y estamos hablando de decenas de miles de puestos, de niveles de puestos directivos. Estamos hablando de esto, donde, bueno, el intento y el ensayo, el profesor Sánchez Morón lo conoce perfectamente porque fue el presidente de la comisión de expertos que se intentó en 2005 para el Estatuto Básico del Empleado Público introducir la figura del directivo público profesional como una figura, digamos, de compensación y de contrapeso, como una especie de argamasa entre la política y la gestión, pues no ha terminado de cuajar. ¿Por qué? Porque es que el espacio de la política pues no quiere dejar espacios, los quiere seguir ocupando, quiere seguir tomando decisiones, quiere tener sus amigos, no quiere tener tampoco controles. Claro, cuantos menos controles tienes, mejor. Internos también, porque bueno, en definitiva la función pública como institución, esto está muy estudiado por los americanos, es un contrapeso del poder, para el poder político. Vamos, la imparcialidad es eso, la imparcialidad del funcionario es que pueda tomar decisiones sin estar sometido a la presión política. Y esto, claro, esto entre nosotros no lo hemos tenido nunca en nuestra historia de la función pública, digamos, salvo momentos muy puntuales, y fases, y periodos. En España, pues bueno, se intentó con la Constitución del 78, que ha sido cuando más lo hemos intentado, los primeros años de la Constitución del 78, pero yo percibo que en estos últimos años, en estas últimas legislaturas, no en la última ni mucho menos, en estas últimas legislaturas, y sobre todo desde 2000, prácticamente desde la crisis financiera, esto ha ido a peor, y está yendo a peor. Y bueno, claro, ahora aquí entra Rafa con su visión, que es, como digo, es pesimista. Como dijo el juez Joaquín Vox, un pesimista ilustrado, entre comillas. Me tachó así. Pero yo también, antes de darle la palabra al público, que yo creo que también se trata de que dialogues con ellos, claro, la última reflexión tiene que ver con esto, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto que vemos que tiene una historia larga, que está en Galdós, el propio Galdós también, digamos, entra en política activa de alguna forma, o sea que... Pasa que tiene dos momentos Galdós en política. Sí. Cuéntanos, que a lo mejor mucha gente del público no sabe que él también de alguna forma se implicó. Bueno, también se implicó, porque Galdós fue más observador de la política que agente activo. Por lo menos en la primera época, cuando fue parlamentario del Partido Liberal Fusionista, de Sagasta, pues simplemente estuvo de observador, aparte sacó su escaño por Puerto Rico, digamos, amañado lógicamente con toda la, como se amañaban todos, de encasillamiento, básicamente. Y bueno, con los buenos oficios, no sé si fue de Gamazo, o no sé si fue creo que fue de Gamazo. Entonces, con los buenos oficios, pues entró en el Parlamento. Pero estuvo observando el Parlamento. Galdós fue un gran observador de la política. Primero fue periodista. Claro, al ser ya había estudiado Derecho, que eso es importante. Había estudiado Derecho, pero no sé con mucha dedicación, pero bueno, sí. Pero bueno, se le nota, se le nota que sabe. Se le nota que sabe, y se le nota que sabe bastante de algunas cosas. Lo que pasa es que no le interesó mucho, eso es verdad. Luego fue periodista durante bastante tiempo. Periodista de revistas culturales, pero también periodista parlamentario. En una época tan importante como fue la época de la monarquía de Amadeo Saboya. Y ahí aprendió muchísimo, porque era un atento observador. Y luego su segunda época como político es la época republicana, cuando Galdós ya tiene más de 60 años.
Claro, esto es importante. Es una especie de referente, ¿no? Claro, que Galdós sí se había convertido en un referente de, llamémosle, de la izquierda progresista y de la izquierda republicana. Entonces le van a buscar. En todos sitios, también el Partido Fusionista le fue a buscar por su prestigio. Y y se dejó, entre comillas, engañar o seducir. Como lo que pasa que vamos. No, lo que pasa es que en la etapa republicana ya se involucró más. Tuvo un momento que, sus relaciones con Antonio Maura, por ejemplo, que eran muy buenas, habían sido muy buenas por otras razones y por otros motivos, pues se resintieron durante este periodo. Entonces hubo momentos críticos. Pero tampoco tuvo un gran compromiso. Y fue un republicano, si es cierto, a mi modo de ver, esto habrá versiones para todo el mundo, bastante liberal democrático. Es decir, no fue un republicano exaltado. Y de hecho, cuando terminó su etapa republicana, cuando se rompió la conjunción republicano-socialista, se fue con Melquiades Álvarez, se fue con el Partido Reformista, que digamos era el republicanismo más moderado. También estaba Azaña entonces allí, Manuel Azaña. Entonces, y fue un republicano, esto también es importante, que hoy en día decirlo pues es una herejía, bastante centralista. Nada, no era muy amigo de aventuras federalistas. Y a pesar, que mira con buen ojo la Primera República, lógicamente porque escribe el episodio nacional, los dos episodios nacionales de Sagunto, de Cartagena Sagunto, y el anterior, que era de la Primera República, los escribe cuando ya era diputado republicano. Entonces, lógicamente, tiene una visión tanto benevolente de la Primera República, pero aún así, con el federalismo exaltado no puede. No puede. Su alter ego, Tito Liviano, su alter ego, lo acredita en determinados pasajes. Y antes, como digo, antes de darle la palabra al público, un poco la visión entonces de conjunto de Galdós también es un poco una visión pesimista, ¿no? Según tú, o se parece un poco a la tuya, en el sentido de decir, esto tiene solución, o si tiene solución no me dice ya, lo verán, o yo no lo veré, en cualquier caso. Como un colega de Constitucional de la Pompeu Fabra, un joven, pero muy inteligente, me dijo... que no son cosas me dijo, tú este libro me ha gustado mucho, pero aquí haces trampa, me dice. Porque lo que haces es ponerte tú, muchas veces utilizas a Galdós para decir lo que a ti te apetece. Un poco sí, los que te conocemos decimos, ¿esto es Galdós o es Rafa? Y pues puede ser, de todo puede haber, y es posible que haya algo de esto, pero es un poco el subconsciente, no estaba planificado, no estaba programado. De todas formas, esto puede ser. Hay una cuestión de Galdós que no quiero dejarla fuera, porque creo que es importantísima de la obra galdosiana, en materia de política y de instituciones, y también para la Fundación Hay Derecho. Galdós, en los primeros episodios, en las dos primeras series, deja caer, en algunos pasajes, que un país como España, sin sólidas instituciones, no va a ningún sitio. Esto cuando era joven, que escribe las dos primeras series. Cuando escribe la serie tercera, cuarta y la inacabada quinta, vuelve sobre esta idea varias veces, con pasajes magníficos. Habla de sólidas instituciones. La Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030, aprobada en 2015 por Naciones Unidas, es paz, justicia e instituciones sólidas. Es decir, la capacidad de visión y de perspectiva, de anticipación que tenía Galdós a todo esto era espectacular. Y no es anecdótico, porque son varias veces, en distintos pasajes. Dice, este país es incapaz de construir unas instituciones sólidas. Estamos hoy en día, en 2023, discutiendo lo mismo. Somos incapaces de construir instituciones sólidas en este país. Bueno, pues yo por mi parte, yo creo que... dejo paso ahora al público, que la verdad que es un lujo tener a Rafa aquí, y desde luego también otra cosa que da muchas ganas leyendo el ensayo es de leer los episodios nacionales. Eso lo dijo, ahora ha hecho una reseña magnífica, que se va a publicar en una revista que no la lee ni Dios, con perdón. Un profesor de ciencia política, es Manuel Zafra, que es buen amigo, buen colega, y ha hecho una reseña que me la mandó el otro día, y ha hecho una reseña muy sugerente, de una perspectiva completamente distinta, lo que es, pero él ya me dijo, lo primero es de cuando leyó el libro, le mandé el proyecto de libro inicialmente,
y me dijo, este libro lo que hace es invitar a la lectura de Galdós. Ya con eso me sobra. Si sirve para eso, porque me ha dicho mucha gente que me ha reconducido a releer a Galdós o a leer a Galdós. Si esto es así, yo con eso me quedo satisfecho. Pero aunque no valga para nada más. A leerlo con una visión como la que tú aportas, que yo creo que para la gente que estamos preocupados, que entiendo que todos los que estamos aquí estamos preocupados por esos temas, es muy interesante, porque yo, claro, lo leí de joven, pero ahora digo, relectura con esta visión, digamos, de preocupación sobre las instituciones, sobre lo que hemos hablado, administración, corrupción, y además de una forma que siempre es muy amable, que es en forma de novela, que no es leerse un ensayo, digamos, a pelo sobre las instituciones y tal, sino una novela que te va contando, bueno, en el fondo, estos problemas que te los hace, digamos, muy visibles, pero en una forma de novela, que yo creo que es una cosa... El deterioro institucional y el deterioro de la política. Yo siempre digo que de los pasajes que he leído de Galdós, para ver lo que es la política española, que en muchos casos sigue siendo la misma, hay que leer la primera parte de Bodas Reales. La primera parte de Bodas Reales, del episodio Bodas Reales, es impresionante, es espectacular. Es un tratado de ciencia política. Es un auténtico tratado de ciencia política de cómo se hace mala política, no cómo se hace buena en un país, cómo se puede... Yo creo que esto es así.